¿Alguna vez has querido hablar con Dios pero no sabes cómo hacerlo? ¿Has intentado orar pero sientes que nadie te escucha? ¿O quizás abriste la Biblia alguna vez, leíste unas páginas y terminaste más confundido que antes? Si te ha pasado eso, quiero que sepas algo. No estás solo. Muchísimas personas quieren acercarse a Dios, pero nadie les explica cómo hacerlo realmente. Y hoy quiero enseñarte algo que cambió completamente mi forma de ver la Biblia y mi relación con Dios, porque precisamente esa es la forma de que nosotros podemos hablar con Dios. Nosotros oramos y Él nos responde por medio de la Biblia. Y la mayoría cree que acercarse a Dios es repetir oraciones memorizadas o ir de forma obligatoria todos los domingos a una iglesia. Pero la realidad es que una relación con Dios empieza de una forma mucho más sencilla y probablemente hoy vas a entender cosas que nunca antes te habían explicado. Hola, qué gusto tenerte aquí. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Joss y en este video voy a enseñarte una manera simple, práctica y real de acercarte a Dios y aprender a escuchar su voz por medio de la Biblia. Algo importante, este método puede funcionar para cualquier persona, indiferentemente de qué religión pertenezcas o incluso si no perteneces a alguna religión. Este video es para ti. Adicional, lo que les voy a comentar en este video es desde mi experiencia personal. No soy ninguna experta en la Biblia, no soy teóloga, no soy pastora, tampoco soy ninguna líder religiosa ni pretendo serlo. Simplemente les estoy compartiendo lo que a mí me funcionó y que ojalá a alguien más le sirva. La finalidad de este video es como agradecimiento a Dios y de compartirles mi experiencia. Ahora bien, ya dejando claro los puntos anteriores, quiero primero hablarles de algo que le pasa a muchísima gente. Hay personas que sinceramente quieren conocer a Dios, pero cuando intentan acercarse terminan frustradas. ¿Y por qué? Porque nadie les enseña cómo empezar. Simplemente les dicen, lean la Biblia, pero nadie explica cómo leerla, por dónde empezar, qué hacer cuando no entiendes nada o cómo diferenciar entre leer y realmente comprender. Y entonces pasa algo muy común. La persona abre la Biblia, empieza desde Génesis, lee unos capítulos, se pierde, se aburre y abandona. Y no porque la Biblia sea mala, sino porque la empezaron de una manera equivocada. La Biblia no es un libro cualquiera, es una colección de libros escritos en épocas distintas por personas distintas pero con un mismo propósito. También dejar claro que la Biblia tiene diferentes tipos de géneros literarios, como lo puede ser la poesía, canciones, parábolas, metáforas, historia, revelaciones, entre otros más. Por lo cual, cada vez que vayamos a leer la Biblia, no debemos tomar todo 100% literal. Siempre tenemos que tener presente la intención del autor o si se está usando algún tipo de comparación para darnos a entender algún mensaje. Como por ejemplo, hay una parte en la Biblia donde Jesús indica, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Eso quiere decir entonces que Jesús quiere que nos saquemos un ojo y de hecho suena muy fuerte. No realmente, simplemente en este caso Jesús está usando una hipérbole. Eso quiere decir que es una exageración para crear más impacto en el mensaje que Él nos quiere transmitir. Y otra cosa común que dicen las personas es, pero la Biblia fue escrita por hombres. Y es verdad, fue escrita por hombres. Pero lo que la mayoría olvida decir también es que esos hombres fueron inspirados por Dios. Ahora quiero decirles el error más grande que comete casi todo el mundo, empezar desde Génesis. Y sé que suena extraño, porque normalmente empezamos los libros desde la primera página, pero la Biblia no funciona así, porque si empiezas leyendo leyes antiguas, genealogías o historias fuera de nuestra época, se van a confundir. Por eso la recomendación que les doy es esta, empezar con Jesús, o sea, con los evangelios, y especialmente con el Evangelio de Juan, que de hecho es lo que la mayoría de la gente también recomienda, empezar por Juan. ¿Y por qué Juan?
porque muestra quién era Jesús, cómo hablaba, cómo trataba a las personas, qué enseñaba, qué pensaba sobre el amor, el perdón y la verdad. Cuando entienden a Jesús, todo lo demás comienza a tener sentido, porque Jesús es el mensaje principal de la Biblia. También quiero decirles algo importante, no lean la Biblia como una obligación, léala como alguien que está intentando conocer verdaderamente a Dios. Ahora sí, vamos a poner la práctica. ¿Cómo empezar? No empiecen leyendo mucho. La gente cree que mientras más capítulos leas, más cerca está de Dios y no funciona así realmente. A veces una sola frase puede cambiarte completamente. Lo siguiente que tienen que pensar es buscar un momento tranquilo del día y preferiblemente apenas despierten. Sin música, sin mensajes, sin ruido, solo tú y Dios. Y antes de leer, hagan una oración sencilla. No necesitan palabras complicadas ni complejas. Dios no espera perfección por parte de ustedes. Él lo único que quiere es honestidad. Pueden decir algo como, por ejemplo, Dios, gracias por este nuevo día. Perdóneme si he actuado mal. Quiero conocerte más. Quiero entender más tu palabra. Y te pido que el Espíritu Santo me ayude a comprender lo que voy a leer el día de hoy. Y aquí quiero romper una idea que muchas personas tienen. Hablar con Dios no es repetir discursos memorizados, es conversar, es abrir el corazón. Y no tengan miedo de hacer cualquier tipo de pregunta. Pueden decir que están confundidos, que están cansados, que no entienden su vida. Dios ya sabe lo que sientes, pero Él quiere que seas sincero y que se lo digas directamente a Él. También siempre traten de ser claros con sus oraciones. No hagan preguntas ambiguas, sean específicos, porque a Dios también le gusta la claridad. Y algo también importante, prepárense también para las respuestas que corrigen, porque Dios no solo consuela, Él también te corrige para el cambio. Ahora te voy a enseñar lo que yo recomiendo y fue el método que a mí me funcionó. El primer día que van a leer la Biblia van a hacer lo siguiente. Van a leer un capítulo del Nuevo Testamento, un proverbio y un salmo. Eso quiere decir que para el día número 1 van a leer Juan capítulo 1, proverbio número 1 y salmo número 1. Para el día 2 van a seguir en orden. Juan capítulo 2, proverbio número 2 y salmo número 2. Con el día 3 van a seguir el mismo orden y así sucesivamente, siguiendo el patrón que les indiqué. Quiero dejar claro que tampoco este es el método oficial para leer la Biblia. De hecho, si ustedes investigan por su propia cuenta, no existe una forma oficial. En esta misma plataforma van a encontrar muchos videos donde van a enseñar diferentes formas de leer la Biblia y de hablar con Dios y realmente cualquiera puede funcionar. Habrá personas que te dirán que comiencen desde el principio, habrán personas que te dirán que solo leas proverbios, habrán personas que te dirán que solo leas los evangelios, inclusive hay personas que te dirán que es indiferente el orden en que leas la Biblia, que siempre Dios te va a responder, por lo cual yo tampoco tengo la razón absoluta, así que esto también es una invitación para que investiguen por su propia cuenta y que ustedes también pueden encontrar otra forma. Pero, como les indico, el método que les acabo de explicar fue lo que a mí realmente me funcionó, porque tiene un equilibrio donde uno aprende de sabiduría, de Jesús y de espiritualidad. Y ahora quiero que recuerden esto. Cuando mantengan la constancia y la fe leyendo la Biblia, van a comenzar a notar cómo sus preguntas serán respondidas por medio de los versículos. Palabras que llegan justo cuando más la necesitabas. Y vas a sentir que no puede ser coincidencia, porque sí, muchas veces así es como Dios nos responde nuestras oraciones por medio de los versículos. Y no se frustren si al inicio no sienten nada, a veces las respuestas tardan, porque Dios primero trabaja tu paciencia antes de darte claridad. Pero si son constantes, si leen con intención, abren su corazón y tienen fe, vas a notar el cambio. Una vez que hayan adquirido la rutina
de leer un capítulo del Nuevo Testamento, un proverbio y un salmo, lo ideal es que sigan ese orden. Si empezaron de Juan, terminan en orden hasta el Apocalipsis. Y una vez que lo hayan terminado, pueden iniciar nuevamente a leer el Nuevo Testamento. Pero ahora sí, desde el primer libro, que sería Mateo. E igualmente siguen en orden hasta terminar en Apocalipsis. También no se precipiten en leer el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios dejó el nuevo pacto con la humanidad por medio de Jesús y ese pacto está en el Nuevo Testamento, por lo cual no quiere decir que no sea importante leer el Antiguo Testamento, sino que simplemente no nos apresuremos a iniciar el Antiguo Testamento. De verdad, prestémosle un poco más de atención a las enseñanzas de Jesús y créanme que con solo eso van a notar un cambio radical en sus vidas. También, si ustedes ven que se les complica leer un capítulo completo o ven que no entienden las frases, pueden acortarlo a leer solo versículos. Por ejemplo, si iniciaron leyendo el Evangelio de Juan, capítulo número 1 del versículo 1 al 5, entonces al día siguiente retoman el mismo orden. Inician el Evangelio de Juan desde el versículo 5 hasta el 10 y así lo van llevando poco a poco. Otro consejo es que nunca terminen de leer proverbios y salmos, ya que son 31 proverbios y 150 salmos. Evidentemente van a llegar a un punto donde los van a leer todos por completo. Cuando lo hayan hecho, vuelven a iniciar el ciclo con Proverbio 1 y Salmo 1, para así seguir con la rutina diaria de leer un capítulo del Nuevo Testamento, un salmo y un proverbio. Si ustedes llegan a un punto donde definitivamente no entienden las frases o se sienten perdidos, también pueden pedir ayuda a alguien que ha estudiado más a fondo la Biblia o también puede ser algún pastor de la iglesia que ustedes asistan o algún sacerdote. Muchas veces, inclusive nuestra intuición nos puede engañar creyendo que algo sí lo entendimos bien, pero en realidad no fue así, por lo cual no está mal pedir ayuda de alguien más. Y muchas veces esa ayuda la podemos encontrar en grupos de oraciones o en congregaciones o en alguna iglesia. Y aunque sé que al inicio del video doy a entender que la finalidad es tener una relación personal con Dios, que de hecho es algo que sí definitivamente todas las personas deben hacer, tampoco quiere decir que asistir a alguna iglesia o a algún grupo está mal y que no está mal preguntar cuando necesitemos ayuda. De hecho, una de las principales razones por las cuales las personas se desligan de grupos o de iglesias es porque se quedan con la idea de que nada más tienen que obedecer órdenes, cuando en realidad somos nosotros mismos los que no preguntamos y los que no nos interesamos, por lo cual también los invito a cuestionar más y no cuestionar para mal, sino cuestionar y preguntar porque ustedes quieren saber y entender. Como última recomendación es tener presente qué tipo de Biblia están utilizando. Existen muchas versiones de la Biblia y la más ideal para los principiantes o los que nunca han leído la Biblia, les recomiendo conseguir la nueva traducción viviente o también puede ser la nueva versión internacional o hay otra que también es la Biblia latinoamericana, sobre todo para los que somos de esta región, ya que estas Biblias utilizan un lenguaje mucho más fácil de comprender. Otra Biblia que es común es la Reina Valera, pero con Reina Valera me he llegado a dar cuenta que mucha gente se pierde, ya que utiliza un lenguaje mucho más complejo y el estilo narrativo es antiguo. Entonces, muchas veces las personas que utilizan esta Biblia suelen perderse muy fácilmente. Por lo tanto, si tienen la posibilidad de adquirir versiones donde el lenguaje es mucho más sencillo de comprender, sería lo ideal.
pero cualquier tipo de Biblia puede funcionar, la que ustedes tengan a mano. Y esta sería la forma en que yo aprendí a hablar con Dios, a conversar con Él. Y los insto a que investiguen y que lo intenten. Aquí tampoco la idea es querer imponer algo. Son consejos que me gustaría que ojalá a alguien más también le funcione. Y si este video te ayudó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Y cuéntenme en los comentarios alguna vez ya intentaron leer la Biblia.